Bueno, ahí estamos de nuevo. Unidad 3 entonces, es muy cortito, no nos va a tomar mucho. Vamos a ver qué temas vemos. Vamos a escribir en potencia. ¿Qué se ve en potencia? Tenemos básicamente 4 temas, pero uno de introducción, y entonces empezamos por esa parte. Introducción. Obviamente hay un solo concepto para potencia, que la potencia básicamente es la cantidad de energía que se ocupa en determinada cantidad de tiempo. Pero vamos a ver cuál es el concepto electrotécnico que tenemos que manejar nosotros, ¿no? Entonces, concepto, primera parte, y después a lo que puede entrar, que también puede llegar a entrar en lo que es tema de la unidad 2, que sería representación gráfica. Entonces, concepto de potencia y gráfica de potencia solamente como concepto general. Y ahí empezaríamos a lo que es los temas que nos interesan. Vamos a ver potencia activa, reactiva y aparente. Los temas por sí solos no entran, o sea, no es que llegás y te dice definime qué es potencia reactiva. Es un tema muy corto, que no es que lo van a tomar, pero es importante para saber en el resto de la materia porque básicamente son conceptos generales. Triángulo de potencias. Sería básicamente lo mismo que números complejos, solamente que aplicado a potencia. Y por último, y este sí entra en el final, sería factor de potencia y corrección. Ese último tema, repito, es el que entra en el final, le voy a poner acá F de final, que de toda básicamente la unidad 3 es el que suele tomar. Triángulo de potencia está implícito en muchos conceptos, de acá hasta que termine la materia. Potencia activa, reactiva y aparente, de acá hasta que termine la materia también. Y quien estudia instalación eléctrica también le va a pasar lo mismo. O instalaciones industriales, creo, no me acuerdo si ustedes también tienen eso, en cuarto creo, también entra este concepto. Y bueno, potencia es un concepto general. Así que nada, empecemos con el tema 1. A ver. Bien, potencia, definición. Vamos a poner una definición corta. A ver, no sé qué estoy tocando. Ahí estamos. Es la cantidad de energía que se gasta en una determinada cantidad de tiempo. ¿Cuál es el tipo de energía más usado? Básicamente, el trabajo sobre el tiempo. Trabajo sería energía que se gastó, tiempo, el tiempo que transcurrió, ¿no? El trabajo es distancia por fuerza y le agregamos el tiempo. ¿Qué fuerza? Esta fuerza que está acá, al tratarse de electrones, la fuerza va a ser igual a la fuerza de electrónica, básicamente a la fuerza que vimos en física, que debieran haber visto en física 2. Entonces reemplacemos distancia por fuerza eléctrica sobre tiempo. Repaso de física. ¿Cuánto vale la fuerza eléctrica? La fuerza eléctrica vale, vamos a ver, distancia por la cantidad de carga que recorre el campo eléctrico. Esa es definición de fuerza eléctrica, que lo voy a poner acá por las dudas. Carga por campo eléctrico y nada más, eso. Y el tiempo que ya estaba ahí. Analicemos. Acá. La cantidad de carga
que recorre un tiempo es la corriente. Justamente por eso los puse ahí al medio. Entonces, me quedaría distancia por la corriente por el campo eléctrico. Ordenemos un poco matemáticamente esto. Me quedaría corriente y me quedaría distancia por campo eléctrico. Este concepto acá lo vimos en la unidad 1, creo que fue el primer concepto que les di de todos, que es potencial eléctrico. Es decir, el delta de las tensiones, que nosotros lo llamamos directamente tensión máxima, va a ser igual a la cantidad de energía que necesito yo para arrastrar un electrón de un punto a otro. Campo eléctrico por distancia. Entonces, directamente mi potencia, como nosotros lo vemos, es corriente por tensión. Este tema por ahí es como que muchos lo saltan, pero es importante a la hora de buscar relaciones a lo largo de toda la materia. Es más, ustedes van, o sea, se mentalizan este tipo de potencia y toda la materia se le va a hacer muy fácil, porque ya vimos todos los elementos resistivos, ya vimos cuánto vale la corriente y ya vimos cuánto vale la tensión. Es decir, para buscar la potencia lo único que tenemos que hacer es reemplazar la corriente y la tensión de determinada cantidad de cosas. ¿Qué les quiero decir? Voy a dar un ejemplo. Potencia en una onda. La potencia la voy a simbolizar con la potencia mínima, va a ser igual a la corriente mínima o instantánea por la tensión instantánea. Y la simbolizo con la B minúscula, ¿no? Que parece una U, pero bueno, vamos a hacer algo así. Es decir, esto es como valores máximos y esto es, vamos a poner acá, máximo, y esto que está acá es instantáneo. Porque ya sabíamos que en una onda tenía valores instantáneos, ¿no? ¿Cómo se calcula la potencia para distintos tipos de circuitos? Vamos a poner ejemplo. Para circuito de resistencia, ¿cómo sería la potencia de resistencia? Vamos a hacer el gráfico. Acá. Y vamos a analizar también matemáticamente. La potencia va a ser igual a corriente por la tensión. ¿Cuánto valía la corriente de la resistencia? Siempre era lo mismo, era I por seno de WT. ¿Y cuánto valía la tensión de una resistencia? Era tensión máxima por seno de WT. Resultado de todo esto, ¿cuánto es? Corriente por tensión por seno al cuadrado de WT. Tensión por corriente es la potencia máxima. Entonces, la potencia mayúscula, seno cuadrado de WT. Entonces, es la forma más fácil, o sea, de todos los circuitos que vimos antes, esto es lo más fácil. Porque directamente se va a reemplazar esto. ¿Qué resultado me puede dar este valor? Vamos a hacer los gráficos y analicemos ahora de otra forma. Fer, Sí. ¿qué es la P minúscula? La potencia instantánea. Así como nosotros teníamos, por ejemplo, que la corriente era corriente máxima seno WT, esta corriente siempre es instantánea. ¿Qué es un valor instantáneo? Si esta es la onda de la corriente, esa I minúscula puede valer cualquiera de estos puntos. Es como, por ejemplo, cuando nosotros ponemos función de x en matemática, ¿no? Yo digo, función de x igual a 2 por x. Básicamente, la función de x significa que es cualquier valor de y que cumple la función. Así que más o menos es lo mismo. A ver. Otra definición sería, es la potencia en un tiempo específico, digamos. Ahora sí. Representemos la corriente. La corriente sería algo así. O sea, volvemos al gráfico de resistencia, ¿no? La tensión sería así. Bien. ¿Cuánto vale la potencia? Como la potencia está elevado al cuadrado, no hay forma en la que la potencia sea negativa. Fíjense que seno al cuadrado, con respecto yo avance en el tiempo, es imposible que la potencia sea negativa. ¿Por qué? Porque está al cuadrado, lo repito, ¿no? Cualquier número que esté elevado al cuadrado hace siempre positivo. Entonces, es normal que mi potencia tenga siempre el mismo desplazamiento. Ahora, otra forma de verlo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a partir el gráfico en los puntos que coinciden, que sean estos. Cada vez que la onda coincide con otra onda, vamos a partir el gráfico. Bueno,
Si esta onda es positiva y esta es positiva, resultado que me da positivo por positivo, positivo. ¿Por dónde tira la onda? Más o menos por acá. Esta onda negativa y esta onda negativa, negativo por negativo, positivo. La onda tiene que estar más o menos por acá. Y positivo con positivo lo mismo, y así. Básicamente, una onda de potencia va a ser algo así, para un circuito de resistencia. Pero eso es muy fácil. Hagamos otro para otro tipo de circuito. Por ejemplo, para circuito de inductor. Que no sé si va a entrar ahí. No, sí va a entrar. ¿Cómo queda la potencia? La potencia sería, ¿cuánto era la corriente del inductor? Siempre la misma, I seno de WT. ¿Y cuánto valía la tensión del inductor? Y era tensión por coseno de WT. ¿Cómo queda mi resultado? Corriente por tensión, seno de WT, coseno de WT. Básicamente, la potencia máxima, que era I por V, seno de WT, coseno de WT. Esa es la potencia para un circuito que tenga inductor. ¿Cómo será el gráfico? La corriente es esta y la tensión es esta. Entonces, ¿cuánto vale mi capacitor? Perdón, mi potencia. Vamos a cortar nuevamente en todos los puntos donde toca cero o donde se cortan las ondas, que serían acá, 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 más o menos. Está un poco chueco, pero bueno, más o menos por ahí va. Fíjense, voy a agrandar un poco más esto. Positivo con positivo, para arriba. Positivo con negativo, negativo, para abajo. Negativo con negativo, positivo. Negativo con negativo, negativo, hasta este punto, negativo con positivo para arriba, y así sucesivamente. Entonces, fíjense cómo, bueno, lo estoy haciendo medio de onda, pero fíjense cómo la onda se repite con mucha más frecuencia que la parte de arriba. Y eso es básicamente lo que produce un inductor. Un capacitor es exactamente lo mismo, solamente que voy a empezar por arriba, empiezo por abajo, así que no me voy a meter tanto en lío, ¿no? Y así sucesivamente para cualquier tipo de circuitos. Es un ejemplo. Entonces, con eso estaría la definición de introducción de lo que es potencia. Nos va a servir de acá en adelante muchísimo. Así que no es un tema de todos modos que vaya a entrar, así que no se preocupen. Vamos bien, ¿no? Cualquier cosa me dicen. Son las 5. Vamos con el tema 2. Tipos de potencia. A ver, espérenme. Ahí estamos. Bueno, empecemos. Potencia activa, la más fácil, así que no hay problema. Me faltó escribir una última parte. A ver, no, lo voy a agregar. Vamos a agregar nota. Sabiendo ya que la potencia es igual a la tensión por la corriente, también vamos a poder escribir otro tipo de formas para lo que es la potencia, ¿no? Con la tensión igual a I por R, si yo reemplazo, me quedaría que la potencia es I por R por I. Por lo tanto, la potencia sería I cuadrado por R. Sería otra forma de escribir la potencia, ¿no? Esta sería la primera, esta sería la segunda, y nos faltaría otra más. Con la corriente igual a tensión sobre R, mi potencia me quedaría tensión por tensión sobre R, es decir, reemplacé lo que vale la corriente. ¿Cómo me quedaría mi potencia? Me quedaría tensión cuadrado sobre resistencia. Y ahí está la tercera. Básicamente, tres formas de escribir la potencia. Eso es, hay como un gráfico, digamos, que
que como que nunca lo entendí bien, pero es como que lo vas posicionando y vas encontrando cuánto vale cada relación, ¿no? A mí solamente me interesan esta forma, digamos, la primera, y el resto, digamos, se puede hacer con cálculos, así que no me interesa mucho. Pero bueno, lo dejo como nota por los que directamente se prefieren memorizarla, digamos, o tenerla en cuenta por esa forma. Ahora sí, con ese concepto vamos directamente a lo que es potencia activa. Acá voy a empezar a hablar un montón. La potencia activa es la potencia real, también llamada potencia útil. Entonces, vamos a decirle potencia real de consumo útil. ¿Qué significa consumo útil? Que a la hora de consumirla va a ser la que siempre va a existir. No hay forma en la que eso disminuye o aumente. Potencia útil y que considera a las resistencias. No hay nada más que se pueda agregar de esto. Entonces lo que voy a hacer es que la potencia va a ser igual a I por la tensión de la resistencia. O si quieren usar el segundo tipo de ecuación, voy a poder que esto también puede llamarse como potencia, no me acuerdo cómo era, I cuadrado por R, que sería la segunda ecuación. O de la tercera forma, que sería potencia igual a tensión de la resistencia al cuadrado sobre R. Y ahí estamos. Se simboliza con la letra P, por eso no hay problema, ¿no? Las unidades son watts. La unidad es el watt, que es con la W, ¿no? O sea, es la potencia que ya veníamos trabajando, así que no nos interesa. Después está la potencia reactiva. La potencia reactiva es la potencia disipada o consumida, o ambas también, ¿no? Puede pasar al mismo tiempo, que genera el campo eléctrico y el campo magnético. ¿Qué quiero decir con esto, campo eléctrico y campo magnético? Básicamente que la generan o se considera los inductores y capacitores, es decir, XL y XC. Entonces la potencia reactiva es la que surge después de que el XL y XC hicieron sus cosas, ¿no? Básicamente lo voy a llamar como X. Esta letra, la que se usa es la Q, que la primera ecuación sería corriente por tensión de X. X ya puede ser XC o XL, sería una. Vamos a ponerla bien. Otra forma sería corriente cuadrado por la resistencia, que sería corriente cuadrado por X, ya sea XL o XC, repito. O la última forma, que sería la tensión de X sobre el valor de X, cual fuera que sea, ¿no? Al cuadrado de la tensión. Es decir, las tres formas de representarlo. La unidad que se usa es volt ampere relativo. Vamos a marcarlo bien, estoy todo chueco. Y ahí estamos. Y no me va a entrar para la otra. A ver, ¿qué puedo hacer? Bueno, hagamos trabajo. Entonces, activa, ya tenemos, la activa es la relación que hay entre la resistencia. La reactiva es la que surgió por los inductores o capacitores. Y me falta una más. Como ya hemos visto que la suma de las dos tensiones me da una tensión total, existe otra potencia que se llama potencia aparente. Fer, consulta. Sí, El tema de la unidad, ¿es sí. voltiamperios reactivos o relativos? Relativo. Lo voy a anotar por las dudas. Sí, sí, sí. Reactivos no, lo tenía No, anotado no, así no. el del ministro. Relativo, relativo. Bueno, Es buena igual tu pregunta. Puede ser reactivo, la verdad. Primero me voy a fijar bien. Pero, claro, como bar también figura, sí. lo anoté como voltiamperios reactivos. Y de la potencia activa, bueno, vatios.
Sol. A ver, nos fijemos La rápido. potencia, sí. Para eso está Google. Vamos a ver qué significa. Volt, ampere, reactivo. Ah, tenés razón, bien. Todo el tiempo lo dije mal. Uy, hace cuántos años que lo vengo diciendo mal también, ¿no? Reactivo. Suena casi igual. Así que bien. Buenísimo. Vamos ahora entonces con el último tipo de potencia. Ya que conocemos dos, así como nos pasaba, conocemos los diagramas de tensión. Nos pasa que la potencia también le pasa absolutamente lo mismo. ¿Qué quiero decir? Que también funciona como número complejo. Está la potencia aparente. Bueno, no me acuerdo si lo estaba subrayando o en un cuadro. Bien. Bueno. Definición corta. Es la potencia total consumida. Que básicamente considera las dos de forma vectorial. Así que le voy a dejar así nomás. Considera tanto resistencias como inductores y capacitores. Bien. Definición de potencia aparente. Simboliza con letra S y es básicamente la potencia más la cantidad de la potencia activa más la potencia de cantidad reactiva en otro tipo de eje. Por lo tanto, sería lo que justamente me olvidé de poner acá, es una relación vectorial con las potencias activa y reactiva. Otra forma obviamente de escribirlo sería que S puede ser igual a no, vamos a hacer otra forma. No, sí, vamos a escribir bien. Tensión por corriente, pero simple, sin especificar cuál es cuál. Entonces, vamos a simbolizar o vamos a anotar justamente de que esta tensión es la tensión total de la red y que esta es lo mismo, la corriente total, pero corriente total de la red. ¿A qué me refiero de la red? Directamente de la fuente. O sea que no lo podemos comparar con los elementos resistivos o capacitivos que tengamos, porque directamente viene de la red. Entonces, a partir de lo que es la potencia aparente, podemos reformular lo que son otras potencias, como justamente con el concepto de triángulo de potencias. Ah, me faltó la unidad. Vamos a poner bien. La unidad es volt-ampere. Vea. Triángulo de potencia. Bien. Surge justamente, vamos a anotarlo, surge por el concepto de potencia aparente. Como si solamente se podía sumar de forma vectorial, significaba que a partir de ahora voy a considerar siempre que mi potencia P es la parte real del eje real, mi potencia Q, o sea la reactiva, es justamente depende de si es capacitor o inductor, va para arriba o para abajo, que va a estar en el eje imaginario, y el resultado siempre iba a ser, vamos a hacer el control color si no se ve, mi potencia S. Con respecto a eso, estamos trabajando de nuevo con lo que es vectores. Al vector lo puedo representar de dos formas. Justamente, como S igual a P más Q en J, o como S, vamos a poner como vectores todo, o como S igual a el módulo de S por, en función del ángulo que yo tenga. Ese ángulo que está ahí empezó a ser muy importante, porque gracias al ángulo que empieza a surgir, nosotros vamos a poder más o menos identificar si estamos excediendo o si estamos
No estamos gastando lo suficiente de lo que es la potencia aparente. Porque, ahora imagínense, vamos a poner un caso. Usted tiene una fábrica, una casa, imagínense, una casa. Una casa común tiene su propia cantidad de resistencia. La P nunca va a cambiar. Por lo tanto, no importa el caso que ustedes vean, la P siempre va a ser lo mismo. Es más, si ustedes en su casa dejan de consumir, o sea, tienen todo apagado, les va a llegar de todos modos en la boleta un precio. Ese precio va a ser el precio de que vale la potencia activa, que sea la que no se modifica. Por lo tanto, el precio siempre es constante. Eso es lo que gasta ya cuando la corriente de todos modos pasa, y aunque no usemos, hay resistencia, ya sea por el cableado, ya sea por alguna cosa que lo han dejado enchufado y que no lo desconectaron, pero que en teoría no consume nada. Es muy poco. Lo que empieza a variar es la cantidad que se pierde por la reactiva, que normalmente se basa en lo que es conductores. Les doy un anticipo de lo que vamos a ver. Las máquinas eléctricas, por ejemplo, son 2 bobinas. Algo tan simple como 2 bobinados. Da igual la formación en la que las pongan, ¿no? Pero básicamente son 2 inductores. Entonces, cualquier cosa que tenga un motor va a representar una cantidad de Q, es decir, una cantidad de potencia reactiva que empieza a gastarse. Acá estamos llenos de motores, el ventilador, en mi computadora tengo un ventilador que encima tiene otro tipo de componentes que básicamente también son del tipo inductivo, que lo que hace es gastar y gastar flujo. Es decir, que nosotros nadamos en campo magnético, básicamente. Cuanto más gasto yo, más elevado va a ser la cantidad de Q. Cuanto más inductores yo le agregue, más alto va a ser para arriba, o sea, más arriba se va a ir. Y cuanto más capacitores tenga, más bajo va a ir. ¿Por qué? Porque ya hemos determinado que si era L, el ángulo era más 90, y que si era C, el ángulo era menos 90. Entonces, si tengo inductores, empieza a aumentar, y si tengo capacitores, empieza a disminuir. ¿Qué empieza a aumentar o disminuir? El precio. Si bien yo no estoy pagando por la cantidad de Q o la cantidad de C, afecta directamente al valor. Porque si analizamos en tema de una boleta de luz, P sería el cargo constante y Q sería la varianza, donde S es el resultado final que estamos pagando. Entonces, ¿para qué tener que hablar de P, de Q y de S si directamente podemos hablar del ángulo? Es decir, si vos te extendés de determinada cantidad de ángulo, pagás determinada cantidad y así sucesivamente. Porque si no, si tenemos que determinar valores de S para cada uno de los valores de Q que yo tenga en mi casa, y estamos más o menos tirando valores al azar. Entonces por eso empezaron a usar el tema del ángulo. Más precisamente, para no tener que trabajar con valores muy puntuales, existe lo que es el factor de potencia. El factor de potencia se lo llama con la letra K, y esa K es igual al coseno del ángulo. ¿Qué ángulo? Ese que está acá. El coseno del ángulo, ¿qué es? Adyacente sobre hipotenusa, básicamente la cantidad de potencia P respecto a la cantidad S. ¿Por qué? Porque Q es muy difícil de calcularlo. Es imposible calcular Q porque yo no sé cuántas cosas le voy a conectar. Lo que sí puedo saber es cuánto gasté en total, que sea la S, y lo que sí puedo saber es cuánto estoy gastando cuando está apagado. Es decir, cuánto gasto cuando está prendido y cuánto gasto cuando está apagado. Son cosas que yo puedo saber y que se puede determinar. Y de ahí, la empresa que te da energía va a determinar cuánto vale el ángulo o cuánto vale el coseno del ángulo. Y acá vienen dos partes. Algunos van a leer ¿qué es lo más favorable? A mí como empresa, a mí como ingeniero me gustaría pagar la menor cantidad posible de plata. Como ingeniero y como cualquier persona, ¿no? Entonces, ¿qué me conviene a mí? ¿Que el ángulo sea grande o que el ángulo sea chico? Y acá, cuando lean determinadas cantidades de libros, va a decir lo contrario. Primero, si el ángulo es chico, el S se aproxima más a P y el Q sería mucho más chico. Por lo tanto, el mejor de los casos sería que, para gastar menos, pongamos, el ángulo tiene que ser chico. O sea, el ángulo tiene que aproximarse a 0. Pero ustedes después van a leer el libro y dicen, pero no, el factor de potencia tiene que ser muy alto. ¿Por qué? Porque justamente, si el ángulo es chico, significa que el coseno tendería a 0. ¿Cuál es el límite del coseno cuando x vale 0? Vale 1, porque coseno de 0 es 1. Entonces, para gastar menos, o el ángulo tiene que aproximarse a 0, o k tiene que aproximarse a 1. Dos formas diferentes de verlo, no se pierdan.
ambos simbolizan lo mismo. Me interesa más el gráfico, que se entienda de que si yo me acerco a P, el S se aproxima a P y nada más, antes de tener que andar lidiando con estas cosas, ¿no? Obviamente, o el ángulo se aproxima a 0 o K se aproxima a 1. El concepto que ustedes quieran, pero úsenlo para siempre. Ahora, más del triángulo. Este caso que está acá sería el caso en el que yo tenga mucha más inductancia que impedancia. Pero también podría pasar de que P siempre se mantiene constante, de que Q sea para abajo. Es decir, que yo tuve tanta cantidad de capacitores que la potencia reactiva se me fue para abajo. El resultado me terminó dando lo que sería una potencia aparente con un ángulo negativo. En estos casos significa que yo básicamente estoy dando energía, ¿no? En el primer caso sería yo gasto energía, estoy sacando la energía a la red o estoy agregando energía a mi casa. Y en el segundo caso sería que yo le estoy entregando energía a la red o tengo tanta energía en mi casa que necesito sacarla. Sería ese el caso. Entonces fíjense, ¿cuál es la solución que tienen todas las empresas para no gastar tanta energía? Empezar a agregar capacitores. Si yo agrego capacitores, empieza a disminuir. Y no de cualquier forma. ¿Cómo agrego un capacitor? Un capacitor en serie se suma como la inversa a los capacitores. Y un capacitor en paralelo se suma. Entonces, obviamente, lo que me conviene a mí, como empresa, es empezar a agregar capacitores en paralelo a mi sistema. Es decir, tengo el tendido eléctrico acá. Tengo mi casa por acá, o empresa, lo que quiera, ¿no? Tengo en casa. La conecto a una parte y va hasta la otra. ¿Qué hago? Bueno, a mi casa le conecto un capacitor en paralelo y ya estoy gastando menos. Es más, si le agrego más capacitores, capaz que incluso estoy empezando a dar energía en mi sistema, a todo el barrio. Pero bueno, cosas que no van a pasar, ¿no? Pero ese sería el concepto. Bueno, hablé mucho. ¿Se ha entendido más o menos lo que dije? Sí, fue una consulta. ¿Está Dale. bien decir que el factor de potencia puede ser adelantado o atrasado? O sea, adelantado como el gráfico de la izquierda o atrasado como el gráfico de la derecha. Nunca lo vi en ningún lado, así que te voy a Mm. decir que no. Pero está bien lo que analizaste. Básicamente, puede existir un factor en el que salga favorable y un factor en el que salga desfavorable, básicamente. Pero por las Ujú. dudas, como no vi ningún punto textual que diga eso, básicamente una consideración tuya, ¿no? Pero Bueno, no pasa nada. bien. Bien. Eh, Triángulo de potencia nos sirve solamente para casos más adelante. Ahora lo que nos pasa es, vamos a agregar lo que se llama el tema que entra, mejor dicho, que me estoy enredando en palabras. El tema que entra en el final, eso quise decir, es la corrección del factor de potencia, que justamente tienen que saberse o tienen que tener la consideración de todo lo que le dije recién, ¿no? ¿Cómo hago yo para corregir un factor de potencia? A ver, pongamos acá. Corrección de factor de potencia. Siempre agrego el mismo ejemplo. Ustedes, como ingenieros, tienen una empresa. Yo soy industrial, por ejemplo, tengo una industria. Me vino la boleta y me dijeron que estoy excediéndome de la cantidad de energía que pueden darme. O sea que por culpa mía el resto del barrio está quedando sin energía. Significa que tengo un estado inicial. En el estado inicial, voy a crear 2i. En el estado inicial yo tengo mi empresa, que apagada, tiene una determinada cantidad de P, que eso nunca cambia. Y estoy gastando tanta cantidad de carga que mi ángulo para el factor de potencia se hizo muy alto, dándome resultado una S aparente muy alta. S1, le voy a poner acá P1 y carga 1, que son los estados iniciales. Entonces, repito, este era mi caso inicial en el que yo estoy gastando tanta energía que me envío una multa porque gasté demasiado. Entonces, la empresa que me está dando energía, en este caso Edelar, me dice que para que justamente solucionar este tema y que no siga llegando multa, lo que tengo que hacer es disminuir la cantidad de ángulo porque me estoy excediendo, o la cantidad de energía aparente, como quieran llamarlo. Entonces, lo que tengo que hacer, como les dije, es agregar una Q negativa, es decir, a la Q1 restarle una cantidad de carga. Voy a poner un poquito más para abajo esto.
Es decir, si yo agrego una Q que sea negativa, significa que estoy agregando una potencia que le dio un capacitor. Entonces a eso le voy a llamar Q del capacitor. Y mi resultado sería que cuando yo ya cumplí con las condiciones que me dijeron, voy a tener que mi Q2 va a llegar hasta acá. Vamos a ver. Primero que nada, la potencia P1 sigue siendo la misma. Acá le voy a poner P2, pero sigue siendo la misma, ¿no? Q1 pasaría a ser Q final, es decir, Q2, que llegaría solamente hasta acá. ¿Por qué? Porque le acabo de agregar este QC que le restó al Q1 y obtuvo este valor. Entonces, eso me determina un segundo ángulo, que este ángulo sí está aceptado, digamos, por la EDELAR, no me sale la palabra, el distribuidor de energía, y estoy cumpliendo con las condiciones. Entonces, esa sería la premisa, eso sería lo que está pasando. Tiene un caso inicial, excedía, bueno, tuve que agregarle un capacitor Q sub C, que de todo modo, digamos, de que no gasta tanta energía. Entonces, analicemos vectorialmente cómo funciona. Porque básicamente todas las cargas son de forma vectorial, esos triángulos se formaron por vectores. La carga 2 va a ser igual a la carga, no es carga, perdón, la potencia reactiva 2 va a ser igual a la potencia reactiva 1, restándole la potencia reactiva que me dio un capacitor que yo agregué. Entonces acá tengo una relación importante. Voy a poner 1. Después, con respecto a los ángulos, que los ángulos también son importantes, sobre todo para el factor de potencia, fíjense, para disminuir el ángulo yo tenía un ángulo 1 y un ángulo 2. Como no me interesa saber cuánto vale S, ni el S1 ni el S2, yo voy a relacionar este ángulo respecto a la reactiva y a la activa, acá también. ¿Cómo se relaciona? Y con la tangente. Por ejemplo, el tangente del ángulo 1 va a ser opuesto, que es Q1, sobre adyacente, que es P1. Y el ángulo 2, tangente del ángulo 2, va a ser carga 2 sobre P sub 2. ¿Para qué hago esto? Porque con estos valores yo los puedo despejar. Por ejemplo, Q1 va a valer P1 tangente del ángulo 1 y Q2 va a valer P2 tangente del ángulo 2. Entonces, ¿para qué quiero esto? Repito, porque puedo reemplazarlo acá arriba. Ahora yo sé que Q2 vale esto y que Q1 vale esto. Entonces, reemplazo en 1. ¿Cómo me quedaría? Q2, que vale P2 tangente del ángulo 2, va a ser igual a P1 tangente del ángulo 1 menos Q sub C. Si yo quiero saber cuánto es la cantidad de carga que tengo que agregarle para que disminuya y tener el resultado que estoy buscando, lo que tengo que agregar, les repito por muchas veces, es un capacitor. Entonces, yo tengo que saber primero cuánto vale esto, para después saber cuánto vale el capacitor. Despejo esto, entonces el Q sub C. Entonces, el Q sub C me queda P1 tangente del ángulo 1 menos P2 tangente del ángulo 2. Pero P1 es igual a P2, porque se mantenía siempre lo mismo. Es decir, mi industria va a tener la misma cantidad de resistencia, esté apagada en el caso 1 o esté apagada en el caso 2. Por lo tanto me queda P tangente del ángulo 1 menos tangente del ángulo 2. Y ahí me queda otra relación. Ahora, por concepto general, ¿cuánto va a valer mi carga C? Es decir, mi potencia C. La Q sub C va a valer tensión cuadrado sobre X. O sea, es una de las ecuaciones que yo les planteé. ¿Cuál X? Y justamente la X sub C, porque es un capacitor. ¿Y cuánto vale el X sub C? Vamos a hacerlo por partes para que se entienda mejor. Q sub C entonces puede ser tensión por corriente, pero la tensión es de un capacitor, entonces reemplazamos lo que es la corriente. Vamos a poner con corriente igual a tensión de capacitor sobre X sub C, reemplazo y me queda que Q sub C me queda tensión de capacitor por tensión de capacitor sobre XC, que me quedaría tensión de capacitor al cuadrado sobre XC. Ya no me interesa si la tensión es de capacitor, entonces borro esto, porque ya sé que abajo ya me está induciendo, digamos, de que es un capacitor. Ahora,
con X sub C igual a W por C a la menos 1, o sea, vamos a ponerlo bien, 1 sobre W por C, sé además que W es 2pi por frecuencia por capacitor. ¿Qué hago? Lo reemplazo. Q sub C, además de valer esta primera expresión que yo tengo acá, va a valer también tensión al cuadrado sobre 1 sobre 2pi frecuencia por capacitor, que es lo mismo que decir 2pi frecuencia capacitor tensión cuadrada. Lo voy a agregar bien, así directamente queda mejor visto. Frecuencia, capacitor y tensión cuadrada. Y acá tengo la segunda relación. Dos formas de explicar lo mismo. ¿Qué hago? Se igualan. Entonces voy a agregar otra hoja. A ver. ¿Dónde está? ¿Qué hice ahora? Acá está. Igualamos. Si 1 es igual al 2, a la ecuación 2, tendría que el coseno 1 era que potencia tangente del ángulo 1 menos tangente del ángulo 2 tiene que ser igual a la ecuación 2 que tuvimos, que era 2pi frecuencia, capacitor y tensión al cuadrado. Repito, ¿qué estoy buscando yo? Yo como empresa lo que tengo que hacer cuando me llevo la multa es ir a buscar un capacitor que tenga la capacitancia suficiente para poder llegar al estado final. ¿Cómo hacemos? Despejamos básicamente el capacitor. Despejamos C, que es el capacitor que yo tengo que comprar. Básicamente, el capacitor me va a quedar la potencia activa, tangente del ángulo 1, tangente del ángulo 2, y me faltaría dividir todo esto, que me quedaría 2pi frecuencia, tensión al cuadrado. Y ahí llego entonces. Sí. Perdón, tangente del ángulo 1 menos la tangente del ángulo 2, ¿es lo mismo que haga tangente del ángulo 1 menos el ángulo 2? No tengo mucha trigonometría, pero vamos a ver cómo sería. Hagamos de cuenta un ángulo cualquiera, tangente de 30 por ahí, y le restamos tangente de 25. Bueno, ¿cuánto nos da? 0,11. Bueno, vamos a ver si nos da lo mismo si dividimos los dos. Tangente de 30 menos 25 nos dio 0,06. No, no es lo mismo. Así que bueno, Ok. dejamos ahí. Bueno, ¿qué iba a hacer? Analicemos si tenemos todo. Entonces, yo quiero comprar un capacitor. Tuve el problema, tuve que ir corriendo a comprar un capacitor para conectarlo en paralelo con mi industria. ¿Y cuánto tiene que valer? Y bueno, lo que tengo que hacer es usar esta ecuación, donde yo conozco P, porque es mi empresa. Debería tener conocimiento de cuánto vale la parte resistiva de mi empresa cuando está todo apagado, es decir, cuando no uso nada. Es decir, P es un tema que puedo conocer. El ángulo 1 lo conozco porque es el ángulo por el cual me están multando. O sea, a mí me multaron porque me dijeron, che, te existe de ángulo. Entonces, lo conozco. El ángulo 2 es el que conozco porque es el que la empresa me dijo, bueno, como te excediste, si te pones de nuevo este ángulo, vamos a estar todo bien. Entonces, lo conozco. Tangentes son relaciones, no me interesan. 2pi es una constante. Frecuencia, en Argentina se usa 50 Hz. Lo conozco, básicamente. Y la tensión que recibo, también la conozco, porque es la tensión que yo estoy pagando. Seguramente va a ser trifásica, de 380. Pero bueno, eso depende. Si alguien quiere poner monofásica, todo bien. Pero básicamente, son todos datos que conozco. La conozco porque es de tema de fábrica. La conozco porque es lo que yo estaba usando. La conozco porque es lo que tengo que usar. Y esto la conozco porque mi empresa me da la frecuencia y la tensión. Entonces, con todos los datos conocidos, ya puedo buscar directamente la capacitancia, la conecto en paralelo y me salvo de todas las multas futuras. Y ahí estaríamos. Eso sería entonces, digamos, todo el concepto que necesitamos saber de potencia. Y este es un tema que entra en un final.